porque predicaba hace un rato sobre la historia de nuestra vida. Y hace rato que una de nuestras congregantes que se acaba de graduar ahora va a ir a CAMAD, Centro de Adiestramiento para Misioneros de las Asambleas de Dios. Y la hermana Luz se va a preparar, ya estudió 3 años en el instituto, pero ahora va a estudiar en CAMAD. Si hay gente que no le gusta estudiar, pues no avanza. Pero toda la gente que nos gusta estudiar, tenemos que estudiar, 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 estudiar. Y nunca, hermanos, dejamos de aprender. Y la hermana me decía hace un rato: pastor, el mensaje de hoy fue para mí, porque estoy escribiendo mi historia con la ayuda de Dios. Y me recordó cuando yo vine por primera vez. Me acuerdo cómo usted nos recibió. Y yo le dije, bueno, el mensaje también de hoy decía, ¿verdad?, la promesa que le fue dada a Abraham acerca de que Dios iba a bendecirlo. Pero también Dios le dijo a Abraham: pero tú serás bendición. Y es lo que les dije hoy en la mañana. Dios espera que nosotros bendigamos, no solo a nuestra familia. Porque alguien puede decir, pues yo bendigo a mi esposa, yo bendigo a mi esposo, yo bendigo a mis hijos. Sí, pero Dios dijo que debemos de bendecir a la gente. Y si no hemos aprendido a bendecir a alguien más, tenemos que aprender. Tenemos que aprender. ¿No hay nadie de Monterrey, hermanos? No, ¿verdad? Dicen que son los que son más codos. No, no es cierto. Yo conozco hermanos de Monterrey que son bien desprendidos, ¿sí? Vamos a pedirle a los niños que ya se preparen, van a bajar a su salón para tener la administración. Los niños, los adolescentes bajan, ¿verdad?, para tener su clase en la parte de abajo. Así que el día de hoy, hermanos, nuestro hermano Luis Fernando Rosiles Martínez nos va a presentar el día de hoy su sermón, ¿verdad? Y bueno, no nos pusimos de acuerdo, pero yo prediqué en la mañana sobre el llamado. Y creo que también tu mensaje tiene que ver con el llamado. Así que les voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie en esta hora y dejamos este lugar a nuestro hermano Luis para que nos presente el mensaje de la palabra del Señor. Muchísimas gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Podemos tomar asiento un momento. Bueno, hermanos, antes de comenzar, quiero dar algunos agradecimientos. Quiero agradecer primeramente a Dios por haber respaldado el llamado que ha depositado en mí, del cual no soy digno, y haberme condecorado para servirle en la más grande encomienda de todas, que es la predicación del Evangelio. Gracias al Señor, porque de Él viene toda la gloria, de Él vienen todas las bondades, todos los dones, todo viene de Él, nada es nuestro. Para Él toda la gloria y la honra. Hemos venido a reflejarle, hemos venido a glorificarle en todo lo que hacemos. No es a nosotros, sino a su nombre es dada la gloria. Asimismo, mis pastoras han fruto de sus bendiciones. Quiero decirles que estoy aquí porque ellos me enseñaron a bendecir. Estoy muy agradecido con ustedes, pastores, por todo lo que han hecho por mí, por todas sus correcciones, por todas las cosas buenas que he recibido de su parte, por todas las dádivas, por la oportunidad de estar aquí. Dios los bendiga y Dios los lleve aún a más
en su presencia. Muchas gracias, pastores. Asimismo, aunque no están presentes, quiero agradecer a toda mi familia, porque ellos están emocionados por este momento, porque a través de ellos yo puedo sentir esa emoción, y ellos también están emocionados juntamente conmigo, porque yo he recibido un llamado para servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y algunos presentes aquí, agradezco a mis maestros, porque pues de los cuales he aprendido muchísimo, y a través de su conocimiento y disciplina he podido aprender muchísimo en carácter, en integridad y en conocimiento, en sabiduría. Y por último, quiero agradecer a todos aquellos que durante este proceso y antes de me otorgaron su valiosísima amistad. Gracias por sus consejos, gracias por su apoyo, por su generosidad, por su paciencia. Gracias por estar ahí cuando más los necesité. Gracias. Gracias. El siguiente mensaje está dedicado a todos aquellos quienes han impactado su entorno a través de su testimonio de conversión y respuesta positiva al llamado de Dios. Aquellos pastores y amigos que han dado su vida entera en servicio del rebaño que les fue encomendado. Aquellos evangelistas que predicaron apasionadamente y por los cuales yo fui alcanzado. Y en este momento los invito a abrir sus Biblias en la epístola de los Gálatas, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 11. Cuando lo tengamos podemos ponernos de pie. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Bueno, amén. Dice así la bendita palabra. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predicaba la fe que en otro tiempo asolaba. Y dice el último verso, y glorificaban a Dios en mí. Oremos. Señor, aquí está nuestra vida. Somos tuyos, Padre Celestial. Queremos que hoy hables a nuestro corazón. Toma tu lugar, toma este púlpito, Señor. Te pedimos que bendigas, que sostengas, que fortalezcas, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo. Que hoy puedan sentir, que podamos sentir todos nosotros ese fuego de tu gloria, de tu poder, de tu grandeza, de tu bondad. Queremos que nos hables, queremos que nos llames. Y si alguno de nosotros no te hubiese conocido el día de hoy, y que hoy pueda tener un encuentro personal, cara a cara contigo, Señor. Tú eres nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, nuestra fortaleza. Queremos conocerte aún más. Queremos tener un encuentro personal contigo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Amén. Bueno, al siguiente mensaje lo he titulado Conversión y llamamiento de gran impacto. Y a continuación me introduzco. En el año de 1483 nació un hombre que sería grandemente usado para los propósitos de Dios, Martín Lutero,
quien teniendo un futuro muy prometedor, abandonó la Facultad de Derecho de la Universidad de Erfurt, esto en Alemania, para convertirse tan solo en un humilde monje, dedicando así su vida a Dios. Bueno, entró directamente al monasterio agustino de la ciudad de Erfurt y asimismo fue que se encaminó al llamado que Dios tenía preparado para él desde el vientre de su madre. Y a través de la palabra de Dios, recordemos que ellos tenían acceso a la palabra como monjes en aquella época, solamente ellos, y él se dio cuenta a través de la palabra de Dios que por sí mismo, que por sus obras, jamás podría justificarse delante de Dios, sino tan solo por la fe en Jesucristo. Amén. No le importó absolutamente nada, solamente la palabra de Dios. Y así fue como creció en sabiduría. Y como maestro de teología en la Universidad de Wittenberg en Alemania, él desarrolló un celo profundo por la palabra de Dios. Se levantó en contra de las herejías y las costumbres del Papa León X. Y asimismo se levantó poderosamente en favor de los pobres que ignoraban la palabra de Dios. A Martín Lutero no le importó perderlo todo, lo tuvo menos con tal de alcanzar el propósito por el cual había sido llamado y ser digno de esa gracia que lo había limpiado de sus pecados. Conocemos el impacto que esto generó, una reforma de gran alcance hasta nuestros días. Y de la misma manera, siglos atrás en Jerusalén, un joven con un futuro prometedor, Saulo de Tarso, experimentó en toda plenitud el impacto de la conversión y el fuego del llamamiento, esto a principios del primer siglo. Una revelación de Dios cambió la vida del joven de Saulo y lo encaminó a los propósitos que Dios tenía para él desde el vientre de su madre. El joven Saulo inició persiguiendo a la iglesia, la asolaba, y por ahí se había hecho cartas para las sinagogas de Damasco y así partió. Y yendo en camino cerca de Damasco, una luz, un resplandor del cielo le apareció y el joven Saulo cayó a tierra y se oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, atemorizado: ¿quién eres, Señor? Respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, respondió temeroso, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y entonces Saulo se levantó de la tierra y no podía ver. Fue llevado a la ciudad de Damasco, donde permaneció 3 días, ciego y en ayuno. Y ese mismo Saulo de Tarso, años después de su conversión, de aquel impactante encuentro con Jesucristo, posiblemente en el año 48 después de Cristo, escribió la epístola a los Gálatas, donde relata a los destinatarios parte de su testimonio de conversión y la autenticidad de su llamado. Y cómo fue que llegó a convertirse de un orgulloso judío a un auténtico apóstol de Jesucristo, siendo en un principio pues un hombre orgulloso, un asesino, un perseguidor, pero ahora aquel hombre era un instrumento de impacto y de gran alcance en la sociedad. Sin embargo, todo tuvo un principio. Cuando Dios llamó al joven Saulo camino a Damasco, aquel hombre no tuvo más que rendirse para testimonio de muchas naciones. Y así surgió el misionero, evangelista, teólogo, apologista, el fundador de muchas iglesias y escritor de 13 importantes epístolas, el apóstol Pablo. Y asimismo, como él, todo nuestro entorno puede ser de gran manera impactado. Todo nuestro entorno puede ser tremendamente impactado si seguimos, obedecemos el llamado de Dios, entrando dentro del impacto de una conversión auténtica, personal.
Y yo propongo, así como la sociedad de principios del primer siglo fue impactada por los efectos que proporcionó la conversión y la obediencia al llamado por parte del apóstol Pablo, asimismo todo nuestro entorno puede ser de gran manera impactado por los efectos que todo esto proporciona. Y la pregunta es, ¿qué efectos de gran impacto produce la auténtica conversión en obediencia al llamado de Dios? Lo veremos a continuación. Número 1. Evidencia de un encuentro real. Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12 nos dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El auténtico evangelio. Pablo explica que el evangelio que anunciaba no fue invención de hombres. El evangelio no lo aprendió de nadie, le fue revelado por Jesucristo. Evangelio proviene de la palabra griega evangelion, que significa buen mensaje. Y esta cita nos da a conocer la defensa de Pablo ante sus opositores, sosteniendo aquello que vio y escuchó cuando recibió el llamado de Dios, un encuentro real con Cristo, quien de manera personal llamó al joven Saulo y depositó en este su gracia para limpiarlo, transformarlo y posteriormente enviarlo a las naciones. Cuando se encontraba atrapado en el fanatismo y la tradición, el joven Saulo de Tarso ya había tratado de interpretar la verdad de acuerdo a su propio parecer. Pero al encontrarse cara a cara con el autor de la verdad, todo cambió para él. La vida del joven Saulo dio un giro radical en otra dirección, cambió su dirección. Y Pablo asegura que el evangelio le fue dado por revelación de Dios. Revelación proviene de la palabra griega apocalipsis, que significa quitar cubierta. ¿Y esto qué significa? Que por años Saulo había intentado agradar a Dios a través de su celo por las tradiciones de su pueblo. Sin embargo, un encuentro real con Cristo le quitó la cubierta de sus ojos. El autor conoce su obra. ¿A quién le gusta el arte? Existen pintores, por ahí la pastora levantó la mano, y a nadie más. Bueno, existen pintores que son tan explícitos en sus obras que no hay necesidad de traer al autor en persona para pedir una gran explicación. Los vemos y decimos esto definitivamente se explica solo. Sin embargo, hay pintores abstractos que sí difícilmente podemos comprender lo que pintaron. Y pues nadie puede interpretar un cuadro de Pablo Picasso mejor que el autor en persona. Está muy bonito, pero no podemos interpretarlo así a simple vista, a menos que seamos muy, muy conocedores de arte. Y quizá aún así erraremos. De la misma manera, nadie puede interpretar por sí mismo la obra de Dios hasta que hayamos tenido un encuentro personal con el autor de esta, Jesucristo en persona. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Solamente un encuentro con Jesucristo nos puede llevar a la obra de Dios, nos puede llevar a comprender la obra en nuestra vida. El evangelio es confrontación. Ahí es donde no nos gusta tanto. El libro de los Hechos narra sobre un joven Saulo de Tarso, derribado, humillado, confrontado por su error, mas sin embargo impactado por Cristo mismo, redireccionado y llamado para generar un alcance sin igual en muchos pueblos y naciones. Pero al ser confrontado con el verdadero evangelio, ¿qué efecto conllevó que el joven Saulo renunciara por completo a su futuro prometedor en el judaísmo? Número 2, evidencia de un arrepentimiento genuino. Gálatas capítulo 1 versos 13 y 14 nos dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El perdón limpia. La iglesia era asolada, y esta expresión
proviene del griego eporton, que significa estaba devastando, o sea, Pablo destruía a la iglesia. Y esta cita nos da a conocer parte del orgullo, del obscuro pasado del apóstol Pablo, narrado por él mismo. Pablo da a conocer su pasado, nada orgulloso de este. Antes bien reconociendo que en aquel entonces estaba equivocado, completamente fuera de dirección. Lo cierto es que cuando el pecador es confrontado por Cristo, este es redireccionado, de manera que pasa de un camino de muerte al camino de vida. El nuevo creyente siente una profunda vergüenza por sus antiguos pecados. Me da vergüenza hablar lo que hice en el pasado, pero Cristo me perdonó. No puedo describir aquello que cometí en el pasado, pero Cristo me ha hecho libre. Me avergüenza, no puedo decirlo. Me siento mal cada vez que lo digo, cada vez que digo las cosas que hice, las cosas que cometí, me da vergüenza. Predicamos esto justamente, predicamos el arrepentimiento, que es una vergüenza al pecado, una renuncia al pecado. ¿Por qué? Porque nos avergüenza, porque nos hace sentir mal. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y Jesucristo nos ha llamado al arrepentimiento. Mucho se ha hablado de famosas celebridades que se han convertido en cristianos, de antiguos hechiceros, de actores, músicos, deportistas, que aseguran haberse arrepentido y que cambiaron el rumbo de su vida por medio del evangelio. Muchos de estos son invitados a campañas, a programas de televisión, de radio, de internet, a periódicos, a entrevistas, y todo con el fin de que estos hablen sobre su conversión a Cristo. Hay quienes han demostrado sinceridad y pues la verdad su testimonio es muy provechoso. Sin embargo, hay quienes no presentan vergüenza alguna por las prácticas abominables de su pasado. Antes bien, dan a conocer con lujo de detalle sus vergonzosas obras de pecado, jactándose de lo que hacían. Yo disfrutaba del pecado en grande. Conozcan a detalle cómo disfrutaba yo y cómo cometía mis inmoralidades. Les voy a decir a continuación, paso a paso, cómo realizaba mis conjuros mágicos. Y después de dar detalle tras detalle de su vida pecaminosa, dando más bien a su auditorio clases para pecar, en vez de llevarlos al arrepentimiento, concluyen diciendo: pero ahora soy cristiano. Cuando el 95% de lo que hablas allá afuera, de lo que predicas, en donde te puedan imitar, en el lugar donde tú puedas testificar, sea en una iglesia o en el lugar donde te hayan invitado a dar tu testimonio de conversión, o en tu trabajo, o en tu colegio, si el 95% de lo que hablas es justamente tus pecados pasados, hablarlos con lujo de detalle y todavía hasta compasión, entonces algo anda mal. ¿No será que aún anhelamos nuestros antiguos pecados? Eso no es el llamado de Dios, no es lo que Dios planeó para nosotros. Ciertamente Él planeó que nosotros sintiésemos vergüenza por las prácticas del pasado. En la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo menciona de nuevo su pasado y lo hace expresando absoluta vergüenza y arrepentimiento. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, antes fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Como diciendo, discúlpenme, estaba yo mal, estaba yo en pecado. Pero ¿qué efecto conllevó que Saulo tuviera un genuino arrepentimiento y tomara una gran convicción de aceptar el llamado de Dios? Número 3, comienzo de una transformación notable. Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16 nos dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Umbral de transformación. Saulo de Tarso fue apartado. Esta palabra proviene del griego aforisas, que significa delimitado, separado. Pablo fue llamado, esta palabra proviene del griego kalesas, y el llamado depositado en Pablo fue tan solo por la gracia. Esta palabra proviene del griego caritos, que significa bondad inmerecida.
Y esta cita nos menciona la auténtica conversión del apóstol Pablo, quien acepta y recibe la gracia inmerecida de Cristo, obedeciendo así el llamado que le aguardaba, pensado para él desde su concepción. Al igual que Martín Lutero, Pablo perdió todo su prestigio y lo hizo menos con tal de agradar a Cristo e ir en pos del llamado que le correspondía, el de anunciar con pasión el evangelio a las naciones. Lo cierto es que la gracia limpia al pecador. Y cuando él es convertido, redireccionado, este es perfilado para los grandes propósitos de Dios. Los grandes propósitos de Dios. Y bueno, la transformación o regeneración del nuevo creyente es progresiva, pero sin duda alguna es eficaz. Debe haber cambios. Debe haber cambios. Debemos estar respaldados por cambios radicales en nuestra vida. Proceso de transformación. Jamás podremos comparar a una herramienta de acero con la barra de acero que fue antes de ser procesada. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar por un proceso. El herrero la pasó por fuego, la puso en su yunque y la golpeó con su martillo, de acuerdo al diseño que tenía el artesano. ¿Por qué? Porque este herrero tenía en un principio la forma que le daría al pedazo de metal. Lo tenía en mente, lo tenía contemplado y también sabía el uso que le daría en el futuro. Y el resultado de la transformación, en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Pero ¿qué efecto conlleva que Saulo, ahora Pablo, tuviera una auténtica conversión que trajo como resultado la evidencia de una transformación notable? Número 4. Manifestación de un impacto de gloria. Gálatas capítulo 1, versos 20 al 24 nos dice: en esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Esta cita describe al nuevo Saulo. El perseguidor ya no persigue más, el asolador ya no destruye más, ahora edifica. De Pablo ahora se habla de forma diferente. La iglesia oía sobre la conversión de Pablo. La iglesia glorificaba a Dios por el testimonio de Pablo, y esta palabra proviene del griego edoxación, que significa que estaban dando esplendor, o sea, destacaban la conversión del apóstol Pablo. Cambios en la opinión pública. La obra literaria La marca del zorro fue escrita por el autor Johnston Macaulay en el año 1919, y esta novela ilustra al estado de California a mediados del siglo XIX, gobernado por corruptos. Y el autor escribe sobre un hombre enmascarado llamado el Zorro, que lucha a favor de los pobres y que posiblemente hemos visto en películas. Otro personaje de esta historia se llama Diego de la Vega, un hacendado de quien todo mundo habla mal. Tonto, perezoso, egoísta y cobarde. Y al final de la obra, el zorro por fin revela su identidad y se despoja de su máscara. Y todos miran con asombro que el zorro y Diego de la Vega son la misma persona. Ya les expolié la historia, por si querían leerla. El pueblo se llena de muchísimo júbilo, maravillado por quien antes se hablaba muy mal, pero ahora se hablaría de astucia, diligencia, bondad y de muchísima valentía. Quizá no podemos verlo, pero frente a aquellos que antes hablaron mal de nosotros por causa de nuestra mala conducta, ahora proporcionamos esperanza. Glorifican a Dios por medio de nosotros, están maravillados y dan gloria a Dios por ti y por mí. Tal vez muchos se oponen a ti, quizá porque no te conocieron en el pasado, pero no van a poder negar que eres distinto. Por mucho o por poco tú eres distinto. Y es necesario que vean aún mucho más en ti para que cierren aún más su corazón o para que al fin
reciban el evangelio que tú has recibido, el verdadero evangelio de Jesucristo. Quiero concluir. Simplemente quiero expresar que al igual que el apóstol Pablo, todos debemos pasar por ese proceso, un proceso de conversión, un encuentro personal por Jesucristo, un proceso de transformación en nuestra vida. Y debemos aceptar con obediencia el llamado de Dios para impacto de las naciones y para gloria de su nombre. Saulo, el hombre de hierro, ahora había sido pasado por fuego. Y todos hemos escuchado sobre él, quienes hemos leído sus epístolas, quienes hemos sabido sobre sus hechos en la provincia de Galacia, en Éfeso, en Colosas, en Tesalónica, en Macedonia, quienes lo hemos escuchado predicar en las principales plazas de la ciudad, ante el gobernador de Chipre, en los areópagos de Atenas, en la cárcel de Filipos, en el templo de Jerusalén, frente al sumo sacerdote, frente a los gobernadores Félix y Festo, ante el rey Herodes Agripa, en medio de un naufragio, en la ciudad de Roma, en las mazmorras y quizás sobre el mismo cepo en el cual fue decapitado. Durante toda su vida, Pablo fue prueba viviente de que Dios lo llamó, lo limpió, lo transformó e hizo a través de él grandes señales de gloria. Y de la misma manera, Dios te está llamando a ti. Dios te está llamando a ti. Quiero hacerte una invitación. Voy a pedir al equipo multimedia si pueden ponernos una canción. Los invito a ponerse de pie en estos momentos. Permíteme comparar tu vida con la fascinante vida del apóstol Pablo. Tal vez eres ese Pablo aún cegado por su error, que piensa que por sus obras va a ganar la salvación, que necesita un encuentro personal con Cristo, que necesita un encuentro personal con el Señor y Salvador de toda la humanidad, con el Rey de Reyes, que necesita la luz de Jesucristo en estos momentos. O tal vez eres ese Pablo en proceso, que al fin le fue revelado Cristo y por fin percibe, por fin se conoce por dentro, conoce las tinieblas que hay en su interior y está arrepentido, está humillado, ha sido confrontado. Y que necesita conocer el proceso que va paso a paso, dejando atrás el pasado, dejando los pecados vergonzosos y va en camino de la santidad progresiva. O quizá eres ese Pablo que está ansioso por salir al mundo y declarar que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cual sea el caso, cual sea tu caso, reconoce que Cristo es el único camino a la salvación, a la santificación y a alcanzar los grandes propósitos de Dios. Te invito a no resistirte más. No te resistas más. Hay cosas que están mal. Hay decisiones que has tomado que te han provocado dolor y no has tenido el valor para abandonar aquello que estorba. Dios te dice: tengo mejores cosas para ti. Tengo mejores cosas para ti. Solo ten valor. Renuncia a aquello que estorba. No te aferres a aquello que te va a destruir, que ahora puede ser placentero, pero te va a destruir. Te va a destruir. Sin embargo, Jesucristo quiere grandes propósitos para tu vida. Toma el valor. Y si no lo hubieras aceptado en este momento, recíbelo. Recibe a Jesús en tu corazón. Dile que entre a tu corazón. Entra a mi vida, Jesús. Entra a mi vida, Señor. Quiero conocerte, quiero tener un encuentro personal contigo.
Quiero tener un encuentro personal con mi Señor y mi Salvador. Y quizá en estos momentos has pasado por un proceso muy largo, por un desierto, y ahora Dios te está llamando. No sabemos a dónde, a las naciones tal vez. Dios te está llamando a las naciones quizá. Dios te está llamando ahí en tu colegio a predicar con valor el evangelio. En tu trabajo, en ese lugar donde tú laboras, es necesario que vean la luz de Jesucristo a través de tu vida. Despójate de lo que estorba. Si hubiera envidia en tu corazón, despójate de ella, porque ella te destruirá. Si hubiera soberbia en tu corazón, empieza a trabajar, despoja de tu corazón todo aquello que no glorifica el nombre del Señor. Quita de tu corazón aquello que estorba. No lo dejes más, porque esto es desagradable delante de Dios. Señor, aquí estamos, Padre Celestial. Perfílanos al llamado que has depositado en nosotros por tu gracia, porque solo por tu gracia hemos sido llamados, Jesús. Gracias te damos por este momento, por tu bondad, pero sobre todas las cosas por tu presencia. Tu presencia, Jesús, tu presencia, Jesús, en este momento. Queremos más de tu presencia, queremos más de tu Espíritu Santo, queremos más de ti, Señor, más Señor, más de tu presencia, Señor, más de ti, Padre Celestial, más de ti, Señor Jesús. Queremos que tu luz hoy ilumine, que tu luz nos lleve a un impacto celestial, a un fuego de una conversión auténtica. Gracias te damos, Jesús, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor incomparable, porque eres nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Bendito seas, Jesús. Amén. Aleluya. Podemos tomar asiento, hermanos. Dejo lugar a quien corresponda. Y gracias por esta bendición. Es un honor para mí estar en este lugar compartiendo la bendita palabra de nuestro Dios. Amén.